Advertencia. Este video puede contener imágenes que pueden herir la sensibilidad de algunas personas. El material audiovisual aquí presentado ha sido única y exclusivamente con fines de ilustración y entretenimiento. Si este es visto o escuchado por algún menor de edad, se sugiere que lo haga en compañía de algún adulto. Se recomienda discreción. Se recomienda discreción. Se recomienda discreción. Estás a punto de escuchar historias de terror y hechos sorprendentes que te dejarán frío. Esto es Cloud of Arlequín. En la Ciudad de México, ubicada en la que hoy antigua Escuela de Medicina, en pleno corazón del centro histórico, el edificio de la Santa Inquisición presenta una época en la que la libertad de culto iba más allá de un simple derecho o una garantía individual, pues constituía una delgada línea entre la vida y la muerte. Por otro lado, el manicomio general de la Castañeda se convirtió en uno de los lugares de presión más recurrentes del gobierno del Porfirio Díaz. La Castañeda, el hospital para mujeres dementes u hospital real del divino Salvador del mundo, acumuló una serie de relatos que asustarían a más de uno. Es el Caramillo de la Ciudad de México. Esto es lo que la gente dice. En 1910, en lo que ahora conocemos como las Torres de Mixcoac y las Lomas de Plateros, se construyó uno de los lugares de salud mental más célebres, el Manicomio General de la Castañeda. El lugar tenía la doble función de hospital y asilo para la atención psiquiátrica de enfermos mentales de ambos sexos, de cualquier edad, nacionalidad y religión. El entonces moderno hospital estuvo poblado de niños, delincuentes, ancianos, alcohólicos, drogadictos y prostitutas. De acuerdo con el regimiento de 1913, los enfermos se distribuyeron en 7 secciones. El pabellón de los distinguidos recibió a pensionistas de primera clase, sin distinción de padecimientos. Un pabellón de observación se destinó a indigentes sin pensiones y pensionistas de segunda y tercera clase, y estos permanecían el tiempo necesario para su clasificación. La sección especial fue destinada a los toxicómanos y el pabellón de peligrosos albergó a los asilados violentos, impulsivos o agitados y a los presos de seguridad poco garantizada. Además, se construyeron los pabellones de epilépticos, de imbéciles y de infecciosos, y en esta última sala fueron canalizadas las prostitutas. Tal parece que el manicomio albergaba en los años revolucionarios a los homosexuales y a los enfermos venéreos. En su momento, el lugar se consideró un lugar de represión. Por la mínima acusación, de la misma forma se enviaba a una prostituta por desacato a la autoridad que a un enemigo político reuniente al sistema. No en pocas ocasiones extendieron acusaciones de exagerados métodos en pos de la salud mental de los pacientes y de crímenes, abusos sexuales y asesinatos dentro del lugar. Uno de los sectores más discriminados y estigmatizados fue el de las prostitutas, a la cual se les administraba fármacos en grandes cantidades. Más que una opción de salud, el lugar representaba un castigo a la entrada al infierno, pues se violentaban las garantías y los derechos del paciente. En 1967, y a raíz de las pésimas condiciones en las que se encontraban las internas de la Castañeda, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz decidió inaugurar granjas hospitalarias. Estas se ubicaban en las afueras de la ciudad, a donde se trasladaron los 5,000 habitantes del antiguo manicomio. Sin lugar a dudas, la Castañeda fue uno de los lugares más terribles del siglo XX, una verdadera puerta al infierno. Y si a eso le sumas los fantasmas de la Inquisición,
Esto aún adereza más esta historia. Se cuenta que aún se escuchan los gritos de dolor y en la amargura, y los lamentos erizantes de aquellas almas torturadas. Durante la colonia, la Escuela de Medicina sirvió como el edificio de la Inquisición. El patio de los Naranjos aglutinaba a los prisioneros y las celdas medían 16 pasos de largo por 10 de ancho. 2 puertas de amplio grosor y un agujero con rejas dobles se convertían en la entrada a un infierno terrenal. Hasta que en 1813, la corona española decretó la abolición de la Inquisición, la cual no se derogó hasta 1820. Versiones de injusticia y procesos corruptos y manipulados terminaron con uno de los más negros momentos del México virreinal. Y bueno, ¿quieres saber un poco más? Seguro que sí. Se dice que después de 250 años de establecimiento en toda Europa, la Inquisición, o el Santo Oficio, se concentró en los reinos de Castilla y de León, en América. El tribunal apareció por primera vez en la isla de Santo Domingo, llamada en ese entonces la Española. En aquel entonces el cardenal Adrián de Utrecht, regente del reino del inquisidor general de España, extendió el nombramiento de inquisidor en todas las tierras descubiertas a don Pedro de Córdoba, residente de Dominica. 3 años después, años de la conquista de la Nueva España, Fray Martín de Valencia, franciscano evangelizador, se constituyó como el primer inquisidor. Tal nombramiento lo otorgó Pedro de Córdoba, comisionario de la Inquisición en México. Ese primer inquisidor ejerció de manera furtiva hasta que murió en Córdoba y asumió el cargo otro español, Fray Vicente de Santa María, un dominico. En 1535, el inquisidor general de España y arzobispo de Toledo, Alfonso Manrique, extendió el título de inquisidor apostólico al primer obispo de México, Juan de Zumárraga, aunque éste no creyó prudentemente establecer aún la Inquisición en México. Cometió uno de los mayores errores inquisidores de los que se tenga memoria. Para 1539, Fray Juan de Zumárraga llevó a cabo uno de los actos más deplorables de la historia de la Inquisición en México. El inquisidor juzgó al señor principal de Texcoco, bautizado ya con el nombre de Carlos y nieto de Nezahualcóyotl, y le echacó el delito de sacrificar víctimas a sus dioses. El inquisidor apostólico le mandó a quemar vivo en la plaza pública el 30 de noviembre de 1539 y lo convirtió en la primera víctima del Santo Oficio de la Nueva España. Zumárraga recibió un castigo, pues en las disposiciones reales y las reglas del Santo Oficio se estipulaba no ejercer rigor ni pena contra los nuevos cristianos de la raza india. Con tal antecedente, en 1571, oficial de Santo Oficio en México, el doctor Moya de Contreras, inquisidor mayor de la Nueva España, estableció el Tribunal de la Fe. Fray Tomás de Torqueda, pariente de Juan de Torqueda e ilustre fraile que estudió la historia indígena, se erigió como uno de los más crueles inquisidores españoles. Este desarrolló las reglas más brutales y estrictas para el Santo Oficio, las cuales se siguieron al pie de la letra en México. Muchas de las disposiciones hicieron que algunos se denunciaran a sí mismos. Por si fuese poco, se recibieron denuncias de los padres contra los hijos y viceversa, gracias al terror y a la presión del tribunal. Ciertas versiones argumentan que se pronunciaron 51 sentencias de muerte en los años 235 o 240 años del Santo Oficio en México, pero otros aseguran que solo en 1481 hubo 21,000 presos y que no se quemó a nadie en tierras de la Nueva España, pero uno de los casos más célebres dice lo contrario. Así era en la Nueva España. Imagínate el terror que ocasionó en toda Europa. Y bueno, esto es lo que dice la gente. Soy Clow y nos veremos en el próximo video.